Hola, ¿cómo están? Estoy súper feliz de estar nuevamente reunida aquí con ustedes. Bienvenidos. Esto es un espacio maravilloso para todos. Hoy tendré una invitada muy especial. Por acá voy a invitarla. Por acá ya veo que mi invitada se está conectando. Espero que hagan muchas preguntas hoy para que nos rinda mucho este espacio. Hola Ana, Hola, ¿cómo estás? súper, ¿y tú cómo vas? Súper bien, bienvenida. Qué rico tenerte por acá. Ay, qué bueno Ana, muchas gracias a ti por la invitación. No, por acá veo que ya muchas personas se están conectando. Sandra, por aquí tengo tu preguntita desde el año pasado. Por acá se la voy a hacer a María Adelaide aprovechando que está hoy acá. Hola Silvana, bienvenidos. Gracias por estar hoy acá reunidos. Bueno, voy a empezar por presentarles a mi invitada. Todos estaban muy cumplidos aquí esperando a las 8 en punto. Ahí se van conectando, qué rico. Bueno, María, qué rico, por fin Por hacemos fin. este live. Por fin, Sí, justo el día que hackearon mi cuenta era el live con María, ya teníamos todo listo y ese mismo día mi cuenta fue hackeada. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, por acá estamos empezando de cero. Este nuevo año, este 2022, fuiste la primera invitada de este 2022, así que abriste con broche de oro, mejor dicho, estos lives. qué rico Ana, mil gracias. Qué tan Bueno, bueno. quiero entonces empezar por presentarte. Bueno, les cuento acá un poquito como dato curioso. María también es colega mía, somos psicólogas las dos. Y cuando María salió del Montessori, yo fui la que llegué a reemplazar a María en el Montessori y desde ahí venimos conversando, nos hemos remitido a algunos pacienticos, hemos estado en contacto. Entonces, bueno, quiero que te presentes, María, que nos cuentes un poco sobre ti, tú que pues obviamente eres psicóloga, qué estás haciendo en el momento, tu experiencia. Bueno, yo les cuento un poquito. Yo pues llevo más o menos 23 años trabajando como psicóloga. Yo siempre digo que no, por favor no me calculen la edad porque se dan cuenta pues que ya estamos como unos dinosaurios, pero muy contenta haciendo básicamente lo que me encanta. Y me he dedicado a trabajar con niños y adolescentes desde que me gradué, porque curiosamente la primer parte donde me dieron puesto y trabajo fue en un colegio. Entonces, yo empecé a trabajar primero en el Montemayor, trabajé 8 años allá como psicóloga. Después tuve el placer de trabajar en el Montessori otros 7, que trabajé en el preescolar. Ahí fue cuando ya después llegó Ana a reemplazarme y ahora llevo haciendo consulta y clínica individual hace más o menos 8, y pues ya decidí dedicarme a la parte que más me gustaba, que era la atención individual a niños y adolescentes y a la coeducación con padres. Entonces, bueno, no, feliz trabajando con niños y adolescentes. Yo cuando llegan y me dicen, ve, atendés un grande, es que tiene 22, yo digo, ay, me da una pena, pero es que no tengo idea de qué se hace con un adulto, no tengo idea. A mí ya la psicología de los grandes se me olvidó. Entonces, dedicada a trabajar con niños y con adolescentes y las familias. Y soy mamá, tengo un niño de 13 años que se llama Pablo. Entonces, no, pues dedicada a poner en práctica, pues básicamente lo que aprendo, lo que sé, a compartir esa experiencia como mamá también todos los días y a nutrirme, sí, en este viaje tan maravilloso que es poder acompañar los niños y los adolescentes. Qué rico, María, no, bueno, ya con esta ampliación de tu hoja de vida, entremos en materia. El tema de hoy está pues espectacular, tenemos mucha tela que cortar, María, porque tenía muchas preguntas como acumuladas desde la vez pasada y entonces, bueno, aquí fui recopilando como todas estas preguntitas que hacen los pacientes. Es un live muy conversadito en donde vamos a resolver todas esas inquietudes de los papás cuando llegan a consulta, que para nosotros, pues a veces los adultos dicen, ay, pero esa bobada, esa pregunta, no, para el papá que tiene la situación específica con su hijo, es una pregunta demasiado valiosa. Entonces, hoy vamos a tratar de resolver todas estas preguntas. Yo voy a estar, María, pendiente de las personas que empiecen a ingresar acá, yo los saludo, yo estoy pendiente de las preguntas para que tú sigas tu discurso tranquila y si te tengo que interrumpir en algún momento es porque de pronto hay una pregunta asociada a lo que estás hablando. Listo. En la medida de lo posible vamos a tratar de responder todas las preguntas durante este tiempo que vamos a estar. Pero si no alcanzamos a responder todas las preguntas, no se preocupen, después por el interno yo les respondo, hablo con María, María
nos ayuda con mucho gusto. Igual ahí van a quedar las redes sociales para que nos sigan y nos pregunten todo lo que necesiten. Entonces empecemos por la pregunta básica, digamos la pregunta del millón, ¿qué es TDAH? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, el TDAH es la sigla, ¿cierto?, que se utiliza comúnmente para hablar sobre un trastorno que se llama trastorno por déficit de atención. Y la H significa hiperactividad. Entonces, este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo, significa que tiene unos componentes biológicos y genéticos, significa que no se cura, significa que acompaña al individuo desde la infancia, pues desde que nace hasta el final. Eso significa TDAH. Bueno, ahí respondiste ya una de las preguntas que hacen los papás. Bueno, ¿y eso es para toda la vida? ¿Eso se cura? ¿Eso es hasta cuándo? Sí, no, no se cura, es decir, no pueden ir con la expectativa, a veces los papás llegan, ¿cierto? Pensando que con la terapia en psicología o con la medicación, cuando acuden donde el psiquiatra infantil o donde el neuropediatra y creen que con el trabajo que se va a hacer al niño se le va a quitar, ¿cierto? O al adolescente se le va a quitar. Y resulta que no, los síntomas se aminoran, los síntomas mejoran muchísimo con el tratamiento, pero este trastorno no se quita. Es decir, es un trastorno que acompaña al individuo a lo largo de su vida. Perfecto. Bueno, entonces ahí otra de las preguntas que acabaste de mencionar es que los papás dicen, bueno, mira, tu hijo puede tener un déficit de atención con o sin hiperactividad. Bueno, ahorita vamos a ver qué significa con o sin hiperactividad. Entonces ahí mismo se bloquean y dicen, no, es mejor que vayas donde un neuropsicólogo, es mejor que vayas donde un neurólogo pediatra, un psiquiatra infantil, y se bloquean porque piensan de una vez que van a ser medicados. Entonces siempre son medicados, María. No, no siempre. Mira, yo tengo, pues, a lo largo de mi experiencia, he tenido pacientes que no requieren medicación. El trastorno, cuando lo evaluamos, ¿cierto? Y cuando llegamos a la conclusión de que el diagnóstico realmente, cuando está muy bien hecho, el niño cumple con los criterios para realmente evaluarnos y vemos que tiene déficit de atención, hay como unos grados, leve, moderado y grave. Leve es cuando los síntomas que presenta el niño no son tan disruptivos ni tan, digamos, tan marcados como para que el deterioro en el funcionamiento del niño en el día a día, tanto a nivel social como a nivel afectivo, como a nivel académico, a nivel familiar, sean lo suficientemente importantes como para que el niño requiera, por ejemplo, la remisión a psiquiatría infantil o a neuropediatría y requieran medicación, ¿cierto? Hay otros casos donde sí, porque digamos la vida del niño está realmente muy afectada, el desempeño académico está muy afectado, la vida social del niño está muy afectada, entonces obviamente dependiendo de cada caso. Pero yo tengo muchos pacientes que no han necesitado medicación, también tengo muchos pacientes que sí han requerido la medicación. Entonces depende de cada caso. Uno de los mitos, por ejemplo, y el temor que tienen los papás es que cuando les entregan la evaluación y aparece un diagnóstico como el TDAH, casi que llegan, digamos, alguien los evaluó y llegan a mi consultorio y me dicen, doctora, vea, el niño tiene TDAH, pero de una vez le digo, o sea, ni me hable de la medicación. Yo digo, pero ¿por Ujú, qué llegan muy asustados? ujú. Y yo soy absolutamente, digamos, consciente y yo siempre le digo a los papás, vean, yo los entiendo, yo también soy mamá. Uno no quiere pues que al hijo de uno, como digo yo, se le pare un mosco encima y cuando uno recibe un diagnóstico como esto, ¿cierto? Donde te van a decir, claro, hay una dificultad, necesitamos empezar a consultar especialistas, que ahora si quieres hablamos sobre el tratamiento y quiénes son las personas que intervienen. Entonces, claro, los papás se alertan mucho, se alarman mucho y como ha habido mucha información sobre la medicación, muchas cosas que no son ciertas, otras sí, los papás inmediatamente, muchos de ellos ponen inicialmente la barrera y como quien dice, solucioneme usted el problema que es la psicóloga, creo en usted que es la psicóloga, pero no me vaya a mencionar ningún otro El especialista medicamento. que vaya a meter la mano aquí. Claro, Ujú. porque de una vez le advertimos que no somos como muy adeptos a utilizar medicaciones en la casa. Hay papás que me dicen, ve, yo en mi casa ni siquiera me tomo un Dolex. Entonces a mí ni siquiera me vas a mencionar pues la posibilidad de medicar a mi hijo. Y generalmente yo lo que les trato de explicar a los papás es que primero que todo, hay que consultar donde corresponde,
¿cierto? Y con los mejores. Entonces, antes de tomar una decisión tan importante y una decisión que están tomando los papás por los niños, porque es que el niño no es el que decide si me tomo la medicación o no, somos los papás los que estamos tomando la decisión por ellos, hay que consultar en la fuente indicada, con la persona indicada, ir a solucionar esas dudas que tienen con la persona que sabe, que en este caso pues es el médico y que podrá solucionar todas las dudas que los papás tienen, que generalmente es, mira, yo quiero saber si esto es adictivo, esto es hasta cuándo. Muchas veces los papás quieren saber esto en cuánto tiempo se resuelve, decime si esto es para toda la vida, decime si la medicación si se la doy, entonces en qué momento se la quitan. Todos esos temores son los temores que albergan los papás en el momento en que reciben el diagnóstico del TDAH. Así es. Yo creo que con esa respuesta está súper claro, porque eso es uno de los temores más grandes con los que los papás llegan cuando hay un diagnóstico de por medio y es importante recurrir a un buen profesional, ¿cierto? Entonces, y nosotros tenemos como psicólogas una buena base de datos donde enviamos a estos papás a un neuropsicólogo, a un psiquiatra infantil y ya ellos son quienes aclaran si es el medicamento, si no es el medicamento, cuántas dosis. Entonces, para que estemos tranquilos, que no siempre se medica y sí tiene un tratamiento, ¿cierto? Y con el tratamiento las cosas simplemente se van a llevar un poco mejor, que ahorita al final vamos a hablar sobre herramientas, porque a veces también los papás, bueno, pero entonces esto cómo se come, qué hago en la casa. Entonces, ahorita al final vamos a hablar sobre un poquito sobre el tratamiento y sobre las herramientas. Perfecto. Bueno, también hay otra pregunta, María, muy frecuente y es, bueno, entonces estos niños necesitan un colegio especial, necesitan un currículo modificado, adaptado, especial a ellos. ¿Qué necesitan estos niños en cuanto a la escolaridad? Mira, un colegio especial, no, no, no. Si se necesitara un colegio especial, pues entonces tendríamos un colegio especial, pues, para los niños que tienen dislexia, o para los niños que tienen TDAH, o para los niños que tienen cualquier otro tipo de condición. Y no es así, pues, es decir, todos los colegios deben tener la oportunidad, ¿cierto?, de poner al servicio de estos niños una cantidad de estrategias y de herramientas que se utilizan para que estos niños tengan, ¿cierto?, como una, mm, ¿cómo te digo?, como una posibilidad de acceder distinto a la información. Entonces, aquí me quiero detener un poquito. Mira, generalmente en Medellín y en Colombia, desde el Ministerio de Educación, hablamos de que los colegios, todos en general, aplican algo que se llama el DUA. El DUA es la posibilidad de que todos los niños adquieran ese conocimiento de una manera distinta. Entonces, voy a poner un ejemplo muy, muy puntual. Un niño en primero de primaria o en segundo de primaria están viendo un tema cualquiera, los animales de la granja. Entonces resulta que los animales de la granja los vamos a cantar, porque hay niños que a través de los órganos del sentido directamente, por ejemplo, son más auditivos. Entonces cantamos sobre los animales de la granja, después vamos a pintar los animales de la granja, porque hay niños que a través de, no sé, los materiales que utilizan, la pintura, la plastilina, hacer los animales de la granja, a ese que le sirve más manipular no sé, los estímulos con las manitos, ese aprendizaje le queda mejor, los vamos a escribir, los vamos a contar, si uno entra a un salón de clase, generalmente encuentra que han hablado de los animales de la granja de múltiples maneras. Entonces, de eso se trata el DUA, es el diseño universal de aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos, ¿cierto? No aprendemos igual. Si en este momento cada uno desde su casa piensa, habrá gente que dice, yo cuando estoy en una conferencia, yo sí, a mí me queda mejor oír. Hay otro que dice, no, yo soy súper visual. A mí si no me entregan la conferencia y después no la veo, yo no sé de qué están hablando, ¿cierto? Entonces todos tenemos una forma, ¿cierto? Para aprender que nos queda más fácil. Y esto hay que aplicarlo con los niños. Pero cuando el DUA se queda corto, hablamos de una cosa que se llama el PIAR, que es el Plan Individual de Ajuste Razonable. Esto ya es como hilar más delgadito. Y esto, por ejemplo, se aplica con niños que tienen como una necesidad especial, ¿cierto? Que requiere como ese ajuste al currículo. En los niños que tienen déficit de atención, generalmente como un plan inicial, lo que se hace es que
Obviamente, cuando ya lo detectó la psicóloga del colegio, que digamos esa persona en compañía del director de grupo, los profesores, son los primeros que alertan, muchas veces cuando hay dificultades académicas, Ujú. son los primeros que alertan, remiten a un psicólogo externo que pueda hacer la evaluación, ese psicólogo externo o ese neuropsicólogo hace la evaluación, generalmente hace, ¿cierto?, llave con un psiquiatra infantil, digamos que está todo listo el diagnóstico, generalmente uno va al colegio y dice, bueno, tenemos este chiquito con estas características, ¿cómo vamos a hacer equipo? ¿Cierto? Y aquí voy a hacer un paréntesis. A veces a los papás les da susto, mucho susto, que compartamos el diagnóstico con el colegio. Sí, Se sí. mueren del pánico porque dicen, no, María, pero ¿cómo vamos a ir a contar esto? Pero imagínate, entonces ya va a quedar casi que señalado aquí con un Sharpie, tiene TDAH, eso puede, se van a pasar la información de grado a grado, cada que hagan reunión en los colegios los profesores tenemos que dejar el miedo un poquito, ¿cierto? A ver esto pues como si fuera el coco y lo que necesitamos es ver que le estamos ayudando a los niños para que los profesores se informen, ¿sí? Para que podamos hacer empalmes buenos con los profesores y para que estos profesores con este diagnóstico y el colegio con este diagnóstico pueda hacer realmente algo que se llaman las adecuaciones curriculares. Esas adecuaciones curriculares, obviamente los colegios no se las van a hacer a un niño si no hay un diagnóstico Sí. explícito, porque entonces si no le haríamos adecuaciones pues a todo el salón, ¿cierto? Entonces, con el diagnóstico, que es muy importante, ya entonces un niño con TDAH necesita no que le enseñen menos, porque eso también es muy importante explicarlo. No es que de los contenidos de español le van a enseñar más poquito, no. Él va a aprender lo mismo que están haciendo sus compañeros, pero vamos a hacer unos ajustes. Entonces, ¿cuáles son esos ajustes? Por ejemplo, hay unas adecuaciones de cantidad, hay adecuaciones de acceso y hay unas adecuaciones de tiempo. Voy a poner un ejemplo. Si un niño necesita hacer un examen de matemáticas y le ponen, no sé, 25 sumas, ¿sí? Resulta que si tiene TDAH, él en la suma número 15 está en la luna. Y seguramente, supongamos, tiene 3 malas. Entonces, entre las que tiene malas y las que ya no va a hacer, porque está, o sea, ya el cerebro dijo, no más, estoy en otra, ese niño pierde la evaluación. Y resulta que ese niño sí sabía sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué sabe sumar o cuántas sumas hizo? ¿Cierto? Si le hacemos una adecuación de cantidad, a ese niño no se le ponen 25 sumas en la evaluación, se le ponen, no sé, voy a inventar, 16. Da lo mismo que haga 25 sumas o haga 16. Ese niño gana el examen. ¿Sí? Entonces, ese niño queda con la satisfacción de que ganó su examen. La autoestima no se le apurrea, ¿cierto? Y ese niño empieza a tener logros académicos. Otra adecuación, por ejemplo, de acceso. No se les entrega, miren, lo primero que hace un niño con déficit de atención cuando se le entrega una evaluación es contar las hojas. Lo primero que hace un niño es, mira, o un trabajo que tiene que hacer sin saber siquiera si sabe, si no sabe, si es fácil, si es pilado, si es difícil, es mirar la cantidad de hojas que tiene el trabajo y se desmotivan inmediatamente. Entonces, muchas veces cuando tienen este tipo de trabajo o en las evaluaciones, se les sugiere a los profesores que se las entreguen de a poquitos. Es decir, que no le entreguen el trabajo de todo completo de entrada, sino que se lo vayan entregando a medida que el niño vaya realizando la actividad. Y adecuaciones de tiempo. Si un niño tiene, no sé, voy a poner un ejemplo, 40 minutos para, o un adolescente tiene 40 minutos para realizar un examen, al que tiene déficit de atención le dan un poquito más de tiempo. Hay niños en los colegios, por ejemplo, que no les gusta sentirse distintos, no les gusta saber que los compañeros, todos saben que a él le dan más tiempo. No les gusta, a estos niños, por ejemplo, a algunos se les permite hacer la evaluación en otro espacio. Es decir, la flexibilidad del colegio en este sentido es súper importante, pero para eso se necesita un diagnóstico y se necesita que las familias permitan compartir el diagnóstico con quien corresponde, que generalmente pues son los profesores, ¿cierto? Y que también haya un equipo interdisciplinario de acompañamiento, ¿cierto? Que el colegio también permita, bueno, hay un psicólogo externo, hay una persona que evaluó, entonces hagamos equipo interdisciplinario y que se puedan hacer esas
adecuaciones, porque mira que todo esto es importante que los papás sepan, ¿cierto? Porque, ay, no, mira, Ana, pero es que tiene este diagnóstico, pero es que pierde todas las materias, pero es que va súper mal. Ahora con la virtualidad también se han agudizado un poco estos síntomas en muchos niños, entonces resulta que todos tienen TDAH, pero mentiras, o sea, la virtualidad cualquiera, si uno como adulto está en un curso más de 6 horas y uno ya está distraído, buscando qué hacer, tomándose el tinto, parándose, entonces pues ahora ellos que no estaban acostumbrados a esto y les toca un cambio completamente radical, Sí. entonces como mirar todas esas estrategias interdisciplinariamente también. Y tocaste un tema muy importante y es que ahí es importante poner pues como un colador y como digo yo, agudizar un poquito el ojo y es que no todo es déficit de atención. Ay, ¿Cierto? O sea, el niño miró para el lado, ay no, tiene déficit de atención. El niño se estiró en el puesto, ay no, qué niño tan hiperactivo. Y yo creo que un poquito pasó durante la pandemia y yo creo que nos pasó a muchas de las mamás y es que como muchas estuvieron muy cerca del proceso académico de los niños durante la virtualidad, pretendían que los niños estuvieran clavados a la silla. Entonces, no, no, mire para adelante, cuidado, no juegue con el borrador, pero no muerda el lápiz, pero mire para adelante. No, que los niños se mueven, o sea, los niños se mueven dentro del salón de clase, los niños se estiran dentro del salón de clase, los niños a veces, a veces tocan las cosas que tienen en su pupitre y no necesariamente están distraídos, no necesariamente tienen déficit de atención. Entonces, realmente no podemos problematizar todas las conductas, no podemos problematizar todos los comportamientos, porque entonces caemos en el error de los sobrediagnósticos y de los niños mal diagnosticados también, ¿cierto? Que ahí es donde dice uno, pues, o sea, no podemos caer pues en este tipo de equivocaciones y ahí sí rotular los niños de manera pues indiscriminada. y ahí también tocaste, pues hiciste una introducción a esta próxima pregunta, María, y es que muchos papás piensan que es moda, muchas veces pues que escuchan algo nuevo, como la disciplina positiva, piensan que es moda y es algo que se ha venido estudiando hace muchos, muchos años, que este diagnóstico también es moda, entonces ¿será que es moda? ¿Será que es porque lo tienen todos los niños? Porque es que si vamos a eso, pues yo también tengo los mismos síntomas y yo nunca fui diagnosticado. Y a mí Ujú. nunca me dijeron nada, y a mí nunca me medicaron, y a mí nunca me llevaron de un especialista, ninguna psicóloga me vio. Entonces piensan muchas veces también los papás que es moda. Y bueno, y de hecho, pues si vos te acordás cuando estudiaste en la universidad del pregrado, pues yo me acuerdo hace muchos años cuando estudié y veíamos por encima todos estos trastornos, el déficit de atención, veíamos autismo, pero nunca nos tocaron tanto, pues como casos así reales, como después de haber tenido la oportunidad de trabajar en un colegio, pues porque es que yo pienso que es que ahí en el aula es donde uno ve como todos estos diagnósticos y ve que si hay niños que lo presentan, ve que si hay muchos componentes diferentes en cada uno de ellos y que todos se trabajan de manera distinta, lo que tú estabas explicando ahorita, según también el grado y todo, que eso no tiene por qué saberlo un papá, ¿cierto? Ah, no, entonces es leve, moderado. Un papá que llegue con toda esa información en la cabeza es porque o es psicólogo, o es especialista, o ha leído demasiado antes de llegar donde uno, entonces llega abrumado como con tanta información. Sí, mira, el déficit de atención definitivamente no es una moda, ¿cierto? El déficit de atención existe hace millones de años. De hecho, en el DSM, ¿sí? Que es el manual psicodiagnóstico que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras, ha cambiado de nombre. Pues, es decir, se llamaba de otra forma incluso anteriormente. Lo que pasa es que ahora, yo diría que es una ventaja más que una dificultad, como a veces lo ven los papás. Ahora, gracias a Dios, hay más información, es decir, tenemos acceso a la información, los colegios tienen acceso a esta información, existen de forma más visible las herramientas. Entonces, anteriormente, digamos, estaban estos niños también dentro de las aulas de clase, pero simplemente no tenían ni las herramientas, ni el apoyo, ni la posibilidad de ser atendidos realmente como lo necesitan, ¿sí? Y simplemente terminaban con unos fracasos escolares terribles, digamos, pasando de colegio en colegio, con muchas dificultades que también sería muy bueno que las tocáramos ahora cuando no son diagnosticados a tiempo y cuando no reciben la atención que se requiere. Entonces, simplemente como no hablábamos de este nombre en particular,
ahora que apareció, entonces pareciera que simplemente queremos tener los niños medicados en el salón, la profesora no quiere hacer su trabajo, entonces por eso lo quieren tener, pues como quien dice, quieto, con una pepita, ¿cierto? Entonces es por eso, es porque simplemente no recibía el mismo nombre primero y segundo, porque ahora que tenemos la oportunidad de atenderlos, porque ahora que tenemos la oportunidad de ayudar, entonces obviamente reciben el apoyo, digamos, con más frecuencia. Bueno, María, entonces también hay otra pregunta muy frecuente y es esos factores desencadenantes del TDAH, ¿cierto? Entonces, ¿es genético, no es genético? ¿Es ambiental? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Fue porque en mi embarazo yo hice mucha dieta? Yo es por esto, pues preguntas que los papás y obviamente pues completamente entendible, hay una confusión. Entonces, háblanos un poquito sobre esos factores. Por acá nos están saludando. María Adelaida y Ana, qué chévere todo lo que están diciendo. Los colegios están preparados con centros de apoyo al aprendizaje. Sí. Así es, N. Muchas gracias por estar aquí. Qué rico que nos estés acompañando y tú pues ya con la experiencia como directora de grupo también tienes la posibilidad de verlo y por eso nos lo estás compartiendo, así como dijo María Adelaida, con las adecuaciones de acceso y de producto, así es. Muchos colegios ya tienen su centro del apoyo y del aprendizaje y ellos son los que se encargan de hacer estas adecuaciones de las que María nos estaba hablando. Mira, entonces esos factores, digamos que sí, hay varios. Están los factores genéticos. Significa que generalmente cuando hay un chiquito que llega con esa sintomatología pues muy evidente, que ahora también sería bueno que repasáramos como cuáles son esos síntomas más importantes. Esa era Eh, otra preguntita. bueno, sí, generalmente yo durante la evaluación y la consulta con los papás, muchas veces les pregunto a sus papás, ¿cierto? Vení, vos cuando estabas adolescente o cuando estabas chiquito, presentabas alguna conducta parecida, o sea, tenías algún síntoma parecido, porque generalmente, en términos de genética, alguien por ahí en línea ascendente, papá, la mamá, tenía conductas muy parecidas en esa edad o incluso como adulto, claro, las sigue presentando, que ahí es cuando los papás dicen, no llora igualito, o sea, yo, claro, no llora igualito, o la mamá dice, ah, no, si eso es genético, ve, aquí estoy pintada, ¿cierto? Pero nunca se habían hecho pues como esa pregunta, ni lo habían como relacionado. Entonces, claro, factores genéticos, sí. Esa es una. Dos, hay factores biológicos. Entonces, a través de neuroimágenes sí se han podido hacer estudios donde evidentemente hay, digamos, imágenes que muestran desde la parte cerebral cambios en las estructuras, ¿cierto?, del cerebro de una persona que tiene TDAH y una persona que no tiene TDAH. En las pruebas de neuropsicología, obviamente los resultados, ¿cierto?, cuando se evalúan, digamos, las diferentes funciones superiores, los resultados son distintos. ¿Cierto? En una persona que no lo presenta y una persona que sí tiene TDAH. Factores que son pues perinatales y prenatales. Entonces, por ejemplo, el bajo peso al nacer, preeclampsia, el consumo de drogas durante el embarazo, el consumo de tabaco, por ejemplo, durante el embarazo también es uno de los factores que incide. Y factores pues psicosociales. Digamos que estos pueden ser más bajitos, pero se presentan también. El entorno también pues del niño. Pero digamos, el más común generalmente es como genético, ¿sí? Y los factores perinatales y prenatales. Muy bien, María. Bueno, ¿cómo se puede entonces fortalecer un poquito esa función ejecutiva? La función ejecutiva les contamos un poco a los que están acá con nosotros compartiendo que no son psicólogos o médicos, se encuentra dentro del lóbulo prefrontal y es la que nos permite ejecutar, planear, decidir, ¿cierto? Es la que la que, como la organizada, la parte organizada del cerebro. Entonces, Ujú. ¿cómo se puede ayudar a un niño con TDAH, pues que ya tiene el diagnóstico para desarrollar o para fortalecer toda esa parte de la función ejecutiva? Hay herramientas desde casa, hay herramientas desde colegio que ya nos hablaste, pero desde la casa, ¿cómo pueden hacer los papás? Bueno, mira, esas funciones ejecutivas, hagan de cuenta que es el director de orquesta. Ese es el director de una orquesta.
Esas funciones ejecutivas también se pueden, como para ponerle como un nombre más fácil de entender, es Sí, como más una voz familiar. más familiar, es hagan de cuenta como una voz interna que en estos niños en particular hay que como activar y enseñarles cómo aprender un switch adentro que te permita, como tú acabas de decir, planear, desarrollar, ejecutar, terminar y chequear. Las funciones ejecutivas se necesitan para todo. Voy a poner un ejemplo. Hay que lavarse los dientes. Y para lavarse los dientes, una cosa tan mecánica, tan sencilla como lavarse los dientes, yo tengo que saber qué tengo que hacer, yo tengo que saber qué necesito para lavarme los dientes, yo tengo que tener un plan para lavarme los dientes. Y uno dice, mi pista sí está enredada, pues qué boba, un plan para lavarme los dientes. Sí, un plan para lavarme los dientes, porque yo tengo que saber si cojo primero, yo puedo armar el mío pues también, pero yo puedo coger el cepillo, yo puedo mojar primero el cepillo, después echarle la crema, o yo puedo echarle la crema, después el cepillo. O sea, yo puedo tener mi plan. Y yo tengo que terminar de lavarme los dientes, tengo que lavar el cepillo, tapar la crema, poner el cepillo en la coquita, yo tengo que volver a secarme la boca, poner la toalla, tengo que chequear que todo quedó listo y decir, me lavé los dientes. Miren todo lo que involucro en mi cabeza, lavarme los dientes, ¿sí? Entonces, para un niño que tiene TDAH, que generalmente tienen las funciones ejecutivas, digamos, más inmaduras y tienen dificultades también en este punto, esas funciones ejecutivas, ese director de orquesta a veces está mirando para atrás, los músicos esperando y ese man está mirando para atrás. Entonces esos músicos no arrancan, están esperando el director de orquesta. Entonces, son niños que, por ejemplo, a la hora de elaborar, no sé, una tarea sencilla, de algo que incluso saben, una tarea escolar, arrancan en la pregunta 3. Y dices, pero gordo, había dos preguntas antes, ¿tú por qué arrancas por la 3? Ah, porque había que hacer un dibujo. Gordo, pero ¿por qué arrancaste? Pero no te diste cuenta que había otra hoja pegada después de... Ellos no chequean, después dejan los materiales regados, se les queda un pedazo del trabajo, a veces lo hacen, incluso dejan la tarea en la casa porque no la empacaron. O sea, ese proceso de estructura, de organización, está patas arriba. Entonces, parte de lo que, por ejemplo, yo entreno con los niños en consulta es en función ejecutiva y les enseño a los papás también cómo de una manera más o menos didáctica se puede hacer en la casa. Entonces, una forma puede ser organizar como unas pequeñas tarjetas donde le podamos monitorear inicialmente pues a los niños con esas preguntas internas, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Hay que empacar el morral. Entonces, en vez de dar simplemente la instrucción, Felipe, empacaste el morral. Uno después dice, pero no empacó el morral, pero dejó las cosas afuera, no sacó la basura de ayer, pero hay papitas, migas de papitas ahí metidas, qué ofuscación, termina el niño regañado, yo me acuesto brava. Tenemos que modelar, ¿cierto? Entonces hay una hora para empacar el morral lo vamos a dejar siempre empacado por la noche, hay un punto para dejar el morral listo, listo. La instrucción es, hay que empacar el morral. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas tu morral, necesitas los cuadernos para meterlo, necesitas tu libro, necesitas la cartuchera. Listo, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo lo puedo embutir, que generalmente es la opción que ellos tienen. Yo puedo embutir todo en el morral o yo le puedo enseñar, mira, los libros más grandes van acá, este bolsillo es especial para la cartuchera. ¿Cuál es el orden? Primero meto lo más grande, después meto lo más chiquito. Chequeo, terminaste, no queda nada por fuera, cierro el morral. ¿Dónde va el morral? Allá. Si yo entreno eso con las cosas que al niño le cuesta más, eso se vuelve un hábito, ¿cierto? Y para el niño, en esas pequeñas cosas que son tan sencillas, que a mí me parecen tan tontas, que me parece que él ya lo debería saber porque tiene 8 años, porque tiene 10 y es imposible que a los 10 años no sepa empacar el morral, yo no me he tomado el trabajo, ¿cierto? Sabiendo que es un niño que tiene déficit de atención, de hacer este tipo de entrenamiento. Súper chévere. Por acá Kelly nos dice, gracias Kelly por tu pregunta, nos dice, ¿el estado de ánimo en el embarazo o el parto traumático pueden afectar? Pues mira, el estado de ánimo en el embarazo, pues sí, pues hay estudios muy serios de que sí, obviamente afectan los bebés.
pero yo no tengo conocimiento que directamente tenga que ver el estado de ánimo de la mamá con el TDAH. Yo El no tengo estado conocimiento. de ánimo, sí, el estado, sí, yo Sí, el estado de tampoco, pues, ánimo. Ella dijo sí, el estado sí, de ánimo. Yo sí, la verdad no tengo conocimiento hasta el momento de que el estado de ánimo de la mamá tenga que ver, afecte. exacto, afecte, sí, afecte directamente. Y Pero ahí yo, obviamente el estado de ánimo eso, sí afecta a un bebé, pues, el estado de ánimo de claro. una mamá, ¿cierto? Y ahí yo agregaría, Kelly, que si por ejemplo fue un embarazo así como tú defines con un estado de ánimo bajito, muy traumático, hubo sufrimiento, y cuando el bebé nazca, si hay esas dudas como mamá, yo siempre le digo a los papás, miren, uno como nadie más que uno como mamá y como papá sabe qué pasó desde antes de que ese bebé naciera. Cuando el niño empieza a crecer y empieza a mostrar algunas características distintas o le empiezan a decir en el colegio o empieza a notar la misma mamá, esto es un punto que puedes tener en cuenta en el momento en que se ha evaluado. ¿Pero a quién? A Ujú. los especialistas, no a la amiga, ni a la vecina, ni a la otra mamá que ya le hicieron el diagnóstico al niño, ¿no? Cuando vayas donde el especialista y de pronto si el especialista considera que es importante tener esto en cuenta, entonces bajo ese síntoma que tú estás manifestando, también evalúan al niño. Ujú. Listo, Kelly. Si tienes alguna otra pregunta, acá estamos. Por acá Sandra. Sandra Alba es una de las que tenía la pregunta desde la vez pasada. Yo la tengo aquí guardadita, Sandra, para resolverla. Pero hoy nos cuenta, Ana, vestirse para el invierno ha sido un proceso de organizar todo primero, luego una rutina y establecer qué va primero y disponer de mucho tiempo. Así es, justo lo que acaba de decir María. Y Sandra, con esto estás entrenando la parte de la función ejecutiva en Lucas, porque pues, ella vive en Canadá, entonces allá es frío. Entonces, claro, estás creando y generando esa rutina que después se le va a convertir en un hábito. Ujú. Bueno, tiene que ver algo, bueno, ya nos resolviste lo de la genética, pero ¿cómo sé entonces si tiene o no tiene? Si yo soy profesional y me voy al DCM5, ya estamos en el DCM5, pues yo diría, no, pues yo también tengo, no, pues todos tenemos. Entonces no nos psicosiemos porque a veces nos adelantamos y nos metemos por Google. ¿Qué se necesita para evaluar un niño? Ojo con eso. ¿Qué síntomas deben chequear estas mamás? Dice Kelly que muchas gracias a ti, Kelly. ¿Qué síntomas deben chequear estas mamás para de pronto empezar a dudar y recurrir, pues, o acudir a un profesional para que les ayude y las oriente? Mira, hay como el déficit de atención tiene como tres grupos, digamos, importantes, con unas características muy específicas, ¿sí? Digamos que hay un grupo grande de características que tienen que ver con la parte de inatención, otro grupo de características que tiene que ver con la parte de la impulsividad y otro grupo de características que tiene que ver con la parte de la hiperactividad, ¿cierto? Aquí voy a hacer también una aclaración y es que a veces llegan papás con niños muy pequeños, o sea, estoy hablando de un niño 4 años, ¿sí? A consulta y me dicen, estoy súper preocupada porque mi chiquito no se concentra. Y yo digo, Es sí, imperativo. sí, sí, no se concentra. Entonces yo le digo, Pues, ¿por qué estás preocupada?" Me dice, no, porque es que mira, yo lo pongo a jugar un rato y a los 5 minutos quiere jugar con otra cosa. Y yo, sí, tiene 4 años, es normal, los niveles de atención en esas edades, ¿cierto? Pues sí, es normal. Está en una fase súper exploratoria, todo le llama la atención, él ve un juguete, juega con algo, luego quiere explorar, sacar otro, pues sentarlos más de, no sé, 10 minutos a hacer una cosa, es mucho cuento. Si bien ustedes van en una clase de preescolar, las actividades duran muy poco, es decir, en 20 minutos alcanzan a hacer cuatro cosas. ¿Por qué? Porque las actividades son muy cortas, los periodos de atención son muy cortos. Entonces, aquí quiero detenerme porque quiero hacer la claridad de que en la medida de que el niño va creciendo y va cumpliendo también con los hitos del desarrollo en términos de madurez, pues ya sí podemos decir, es un niño que ya debería tener una posibilidad de mantener su atención focalizada y sostenida, digamos, un periodo de tiempo mayor, ¿cierto? Y en relación a otros niños que generalmente se dan cuenta
muy fácilmente en el colegio, ¿cierto? Cuando ya tienen la parte como, digamos, en su entrada a la primaria y ven que otros niños lo logran y de pronto hay unos que no. Ahí ya empieza como los campanazos como de alerta. Entonces, ¿cuáles son como estos síntomas o estas características como más relevantes? En cuanto a la inatención, es cuando es supremamente común que el niño no preste atención como a los detalles, ¿cierto? Es decir, se cometen muchos errores porque se le pasan detalles que generalmente a otro niño no, ¿cierto? Entonces pongo el ejemplo de la hoja, ¿cierto? Un niño de 6 7 años que ve que aquí habían unas preguntas y él se salta a dos. ¿Por qué? Porque y se sorprende y todo, y dice, había dos ahí, no las vi. Pues, no, es que ni cuenta se dio. O en vez de sumar, restó. Y resulta que es que no se dio cuenta. Bueno, ni siquiera lo vio. O había que dibujar y él recortó. Estoy pues poniendo ejemplos. O comete errores por descuido, porque no presta atención como a ese tipo de detalles. Y porque además a veces pareciera que no escucha. Dice, yo le digo y parece sordo y resulta que no está sordo. Resulta que, pues, obviamente hay sordos selectivos, como digo yo, ¿cierto? Es una sordera muy selectiva, pero este es una característica muy relevante y es, parece que no escuchara. Pues hay que repetirle y repetirle y repetirle y repetirle las instrucciones. Le cuesta mucho seguir las instrucciones o le cuesta mucho empezar las actividades o terminarlas, por ejemplo. Ahí tiene que ver pues el tema de la función ejecutiva, mucha dificultad para organizar actividades que son generalmente cotidianas para él. Entonces la rutina de eso, sacar el uniforme, organizar el morral, cosas que son pues del día a día y la organización para él a nivel de estructura mental le cuesta un montón. Las actividades que requieren esfuerzo mental sostenido le cuestan también mucho. Entonces hay papás que me dicen, no, pero si vos lo vieras pues viendo televisión. Yo le digo, no me pongas el ejemplo de viendo televisión, porque el ejemplo de viendo televisión, él no está haciendo pues un esfuerzo mental sostenido, además le debe encantar, puede ser, pero si lo pones a leer, si lo pones a hacer una tarea, si lo pones a hacer algo que requiere un esfuerzo mental sostenido, el nivel de inatención es pues evidente. Es muy común que se le pierdan las cosas. Entonces, pues, y no quiero decir que a los niños no se les pierdan, reitero, es muy común que se le pierdan las cosas. Entonces, es el que pierde pues el buzo siempre, se le queda el termo, no sabe dónde tiene la lonchera, bota todos los lápices, nunca tiene sus materiales para trabajar, es como descuidado, un poco descuidado en esta área porque él nunca sabe dónde tiene nada, ¿sí? Como, ¿dónde está la, ni idea? Y el borrador, entonces siempre está como, ni idea, no tengo ni idea dónde tengo nada. Se distrae con mucha facilidad por estímulos irrelevantes. De eso se trata, pues, el tema de la atención. La atención es un dispositivo básico para aprender, que nada tiene que ver con la capacidad global de aprendizaje o el CI, que es el coeficiente intelectual. Un niño puede ser, pues, digamos, un genio y puede tener un coeficiente intelectual muy alto, pero pues si tiene dificultades en la parte atencional, no puede reportar de lo que se estaba hablando, por ejemplo, en una clase. Entonces, para poder aprender se necesitan dispositivos básicos como la atención, la percepción, la memoria. Y entonces, como se distrae con estímulos muy relevantes, esa capacidad para atender sostenidamente en algo y de manera focalizada, no, el niño está en clase, pero tocan la puerta, interrumpen 2 minutos y el niño se perdió, o sea, no es capaz de regresar nuevamente a atender, por ejemplo, el profesor y cuando se da cuenta van 3 capítulos o 3 pueblos más adelante, como digo yo, y él ya está perdido, ya no sabe qué hay que hacer, entonces se pone a jugar con el material que tiene ahí o en otros casos a interrumpir los compañeros pues que tiene al lado. Y como, sí, como descuidado con los compromisos que hay que adquirir, entonces como, pues como niños como muy tranquilos en ese sentido. Eso con respecto a la parte de la inatención. Con respecto a la impulsividad, a veces, a veces los papás entienden la impulsividad como un niño bravo, ¿sí?
como el niño, como pegón, como bravo, como, no, pero el niño mío no es impulsivo. Y yo a veces les explico a los papás y les digo, no es que impulsivo no es necesariamente que sea bravo, Mm. ¿cierto? Ni pegón, pues el pegón del salón, no. Impulsivo es, por ejemplo, que habla mucho, que habla en exceso, que no se puede quedar callado, que cuando hay que hacer silencio no para de hablar, que cuando es hora de esperar no puede esperar el turno, necesita interrumpir constantemente. Son niños que les cuesta de alguna manera pues como dedicarse a actividades que son como más como sedentarias, ¿cierto? Entonces, está bien, a mí me parece súper saludable un niño activo, ¿cierto? Un niño que le gusta saltar, correr, trepar, o sea, qué rico que sea un niño activo, que le guste la actividad, pero que a la hora de poder sentarse a hacer una actividad más tranquila, más pausada, también lo sabe hacer. A estos niños les cuesta mucho, mucho. Es como si tuviera como un motor por dentro, que es decir, le pica la silla. Se mueven como en exceso también y son niños muy impulsivos porque a veces no miden el riesgo, porque no miden las consecuencias, porque la impulsividad y la hiperactividad, o sea, como si tuvieran, como les digo, ese motorcito por dentro, es supremamente evidente, incluso cuando están con niños como cercanos. Acá respondiste, mejor dicho, tres preguntas en una, Ah, sí. porque llegan y dicen con predominio inatento, ¿qué significa eso? Con o sin hiperactividad, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? A qué te refieres con eso? O a qué se refería la neuropsicóloga cuando me hizo esta evaluación? Entonces, pienso que acá parte de lo que acabas de decir, aclaraste un poco esta pregunta. Sí, lo que quiero decir es que cuando se hace la evaluación, hay unos criterios que suelen, por ejemplo, predominar. Voy a poner un ejemplo. Encontramos niños, por ejemplo, digamos en el salón de clase, que están muy tranquilos, están en su silla, tranquilos, no están interrumpiendo el vecino, no interrumpen la clase, están muy tranquilos, digamos, en el día a día, no son inquietos, ¿sí? Pero, digamos, la parte atencional está súper impactada. O sea, ese chiquito le cuesta, digamos, todo lo demás que acabo de mencionar sobre la parte atencional. Cuando predomina la parte atencional, digamos, como en términos de lo que está afectado, hablamos de un déficit de atención tipo inatento, ¿cierto? O sea, predomina la afectación en la parte atencional. Y cuando hablamos de un déficit de atención tipo combinado, es porque están los otros dos componentes. Además de tener la parte atencional impactada, hay componentes de impulsividad y de hiperactividad. ¿Cuál es más fácil trabajar? Pues el inatento, porque generalmente consultan los papás y en los colegios generalmente la consulta parece más visible, digámoslo así, cuando hay problemas de impulsividad y de hiperactividad. ¿Por qué? Porque imagínense en un salón de clase que es más fácil trabajar con un niño que hay que de pronto pues redireccionar, ven, mira en qué página estamos, revisa, o un niño que está brincando, por así decirlo, en el salón, incomodando al vecino, interrumpiendo a la profesora. Es más visible, digamos, ese tipo de conducta que la otra. Entonces consultan más por dificultades como de tipo comportamentales, que obviamente vienen pegaditas de la parte de la impulsividad y la hiperactividad, que por las dificultades atencionales. Super María, qué bien. Y hay otra pregunta importantísima que yo creo que no podemos dejar escapar en esta noche y es la comorbilidad con otros trastornos, que también se confunde muchas veces. Ah, pero es que tiene comorbilidad con este, con este, con este, entonces, ¿qué viene siendo? Entonces, si tiene, no tiene. Bueno, yo digo que, pues, generalmente decimos que el TDAH viene en combo, generalmente eso no viene solo. Eso es como, como decimos, es como ir a McDonald's y pedir solo papitas. No, eso generalmente tiene otra cosita por ahí que hay que terminar como de evaluar, ¿cierto? ¿Qué encontramos? Generalmente tiene comorbilidad con trastornos de ansiedad, o sea, ¿qué quiere decir? Encontramos niños con problemas también, digamos, en el manejo de la ansiedad o niños con trastornos en el área de la conducta, o sea, con el TOD, o sea, niños con oposicionismo desafiante o niños con trastornos en el área del aprendizaje,
con trastornos, digamos, como dislexia, o niños con discalculia, o niños con disgrafia. Dependiendo de lo que nos encontramos, pues hacemos, obviamente, un plan para apoyar estos chiquitos, ¿cierto? Y ahí, pues, lo que hablamos ahora anteriormente, cuál es el plan que se establece con el colegio, cuál es el entrenamiento que reciben los padres, cuál es el entrenamiento que recibe el niño, para poder atender específicamente ese caso. Ningún caso se parece a otro. Es decir, no podemos coger, por eso es tan importante, no podemos coger la experiencia del vecino, no podemos coger la experiencia del primo, no podemos coger la experiencia del hijo de la amiga, ¿sí? Porque cada caso es un universo único y particular. Ujú. Bueno, por acá, Sandra, si sigues todavía conectada, voy a hacerle a María tu pregunta y si, pues, si tienes algo que agregar a esta pregunta, nos cuentas. Ella nos preguntaba, María, que cómo se podía ayudar a enfocar a estos niños en temas, por ejemplo, que no son de su interés. Ahorita tú mencionabas, pues claro, si está haciendo esto y le encanta, pues se va a quedar ahí más rato que haciendo la tarea que no le gusta y no le parece tan chévere. Entonces, ¿cómo ayudarle a enfocarse en esos temas que no son de interés y sobre los descansos, por ejemplo, que deben tener? Bueno, mira, voy a empezar por el final de lo que me acabas de preguntar. De lo que me Sí, porque acabas de hay como preguntar. dos en una, sí. Sí, mira, sobre los descansos, las pausas activas que necesitan estos niños, o sea, esos intervalos también que hay cuando se sientan a estudiar o cuando se sientan a hacer una tarea que es compleja para ellos, son súper importantes. O sea, a veces pensamos que hay que sentarlo y dejarlo trabajar y de corrido ponerlo a hacer la actividad para que no se dispersen. Y resulta que estos niños necesitan como un plan en donde haya unos minutos de trabajo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, 20 minutos de trabajo o media hora de trabajo, unos minutos de descanso y nuevamente volverlos a sentar a trabajar. Incluso en el colegio, muchas veces lo que planteamos es que haya unas pausas activas muy cortas, pero que el niño pueda parar un momentico. A veces sugerimos que el niño pueda ir un segundito al baño y volver. A veces sugerimos que el mismo profesor sea el que lo manda a hacer una cosita, a dar una vueltica y volver. Porque en vez de pensar que el niño se va a dispersar, se va a desconectar y no va a ser capaz de volver a regresar, ese cerebro necesita un segundo desconectarse y volver a poder como enchufarse nuevamente en la actividad. Entonces, esos descansos son muy, muy necesarios para estos chiquitos. Eh, y por otro lado, lo que me estabas preguntando de cómo motivar estos niños, la recomendación que te voy a dar les sirve a todos, no solamente a los niños que tienen déficit de atención. Mira, el reforzador es, a mí me parece una palabra mágica. Yo creo que el ser humano se mueve por reforzadores. Y cuando hablo de reforzadores, a mí no me gusta la palabra premio. A mí me gusta mucho la palabra beneficio. A mí me encanta la Es. palabra beneficio. A mí la palabra premio no me gusta. Pero el reforzador es muy útil. Es decir, a todos nos gusta sentirnos reforzados positivamente. Y estoy convencida que para un niño es mucho más útil cuando están aprendiendo, cuando los estamos entrenando para que logren algo, es mucho más útil que los reforcemos positivamente cuando corresponde a que tengamos que entrar a utilizar un reforzador negativo a tiempo, ¿cierto? Entonces, si instauramos en casa, por ejemplo, unas rutinas viables, chéveres, amables, alcanzables, incluimos a los niños también para que participen en el establecimiento de esos horarios, ¿cierto? Porque a veces a mí me puede parecer que es muy importante que llegue y se siente de una a hacer tareas. Yo he trabajado esto con los niños en algunas ocasiones y a veces resulta, hay niños que, por ejemplo, necesitan descansar, necesitan descansar y a la mamá le parece que con un descanso de una hora es suficiente y hay niños que son capaces de descansar un poquito, son capaces de descansar un poquito más y después sentarse a estudiar. Si involucramos a los niños un poquito más en este proceso y los escuchamos, a veces los resultados son muy buenos. Eso por un lado. Y si implementamos un sistema en donde la recompensa no tiene que ser ni siquiera material,
¿cierto? O sea, me refiero a que la recompensa y las metas sean claras como, por ejemplo, ¿qué te cuesta? ¿Te cuesta hacer la tarea de, voy a inventar, de español? ¿Te parece horrible español? ¿Te parece maluquísimo llegar y tener esta actividad porque son de colegio? Listo, hay que hacerlas, porque pues no conozco todavía el primer colegio, pues que diga que importa que haga la tarea el que quiere. Pues no. Necesitamos entrenar un poquito la voluntad también, ¿cierto? Que es ese pedacito que a todos nos toca aprender a veces del no quiero, pero tengo que Pero hacerlo, toca. pues, pero toca, ¿cierto? Entonces, mostrémosles también que cuando las cosas se hacen bien, pasan cosas muy chéveres. Entonces, por ejemplo, el uso efectivo del tiempo puede tener bonificaciones en tiempo. ¿Tiempo para qué? Para jugar, para bajar al parque, para tener un tiempo en familia, para jugar un juego de mesa, para, no sé, para ver televisión un ratico, ¿cierto? Para hacer algo que después te genere una sensación de bienestar. Y eso se puede hacer con algo pues que nos daría como para otra charla completa. Pero, por ejemplo, con economía de fichas, con punticos, con algo que pueda ser como material, material me refiero yo pues al uso de frijolitos y cosas donde ellos puedan hacer el conteo de cuántos puntos llevan, pero donde el niño pueda saber que tiene unas metas que cumplir, que no son las metas generalmente lo que uno pone como papá o mamá, lo que más les gusta a ellos, pero que cuando ellos hacen el esfuerzo y las cosas salen bien, hay como unos beneficios después. Y esos beneficios no es salir a comprar nada, es hacer con ellos las cosas que uno haría normalmente en un fin de semana, pero el saborcito de te lo ganaste, ya es tiempo de descansar, ya puedes. ¿Qué cosas te gustan? Los papás a veces ni siquiera nos hemos sentado a evaluar bien qué les gusta a los niños. Yo a veces les pregunto a los papás, ¿a tu hijo qué le gusta? Y me dice, no, la tablet. Y yo digo, ¿y qué más? Me dice, no, creo que nada más. Yo digo, ¿en serio? No, vení, revisemos bien. A tu hijo con seguridad le gustan más cosas. No, nada, María, es que no, nada, absolutamente nada. Cuando me siento a hablar con el niño, le gustan un montón de cosas. Le gusta ir al cine, le gusta, por ejemplo, jugar juegos de mesa con el papá y la mamá, le gusta invitar a los amigos a la casa, le gustan un montón de cosas. Lo que pasa es que estamos convencidos de que solamente los aparatos electrónicos son el único método de persuasión que tenemos en casa para que las cosas funcionen, ¿cierto? Entonces, hay muchas formas, pero el reforzador positivo, el cariño, la paciencia y realmente sentarnos pues como a descubrir realmente qué les interesa y qué les apasiona, yo creo que es una buena, pues como un buen elemento. Así es. Bueno, acá diste parte de las herramientas y estrategias con las que íbamos a cerrar y bueno, y el tratamiento. También has mencionado algo sobre el tratamiento, pero bueno, por acá N nos está dando también unos consejitos y son hacer ejercicios de respiración, algo de movimiento ayuda a todos para volver a la concentración y a la calma, así es. Dentro de eso te iba a decir, María, que pues ahora está muy mencionado, pues tampoco es moda, también ha existido toda la vida, sino que ahora lo han mencionado más, el yoga, mindfulness, de pronto ejercicios pues como más deporte, ¿cierto? Que también lo acabas de mencionar, que a veces pensamos que si no es la tablet o el televisor o sino descubrir también esos ejercicios, esa parte de actividad física que ellos también puedan tener, como esas estrategias, o por ejemplo que tú nos puedas decir hoy, ve tal y tal libros que los papás puedan leer, o metete a esta página y vas a poner ejercicios de concentración, entonces ahí van a salir, no sé, sopas de letras, laberintos que ellos pueden utilizar. Por acá nos están preguntando también el uso de los dispositivos electrónicos incide en los procesos atencionales. En exceso, sí. Bueno, María, ¿qué más complementa sobre esto? Los pone muy irritables también, muy Tolerancia a la irritables. frustración. Sí, los pone, y en general, pues no solo a ellos, a los niños en Esa. general, los pone muy irritables, los pone muy ansiosos. Si un niño utiliza mucho electrónicos antes de acostarse a dormir, ese pobre cerebro se acuesta pues prendido, tienen una higiene del sueño muy pobre, tienen pesadillas, no descansan, se levantan al otro día malhumorados, bravos, cansados. Eh, entonces, pues no podemos negar que pues, estos niños son digitales, nacieron en esta época y pues ahí está esa herramienta que tampoco, a mí yo no soy partidaria pues de satanizar nada, pues
pero sí creo que necesita mucha supervisión, necesita mucho control, necesita que los papás sepan qué están viendo, de qué se trata la aplicación, si es una aplicación que es adecuada para el niño o no, según la edad que tiene el niño, y que haya unos horarios establecidos para su utilización. ¿Por qué? Porque los niños tienen que hacer otras cosas durante el día, ¿cierto? Yo creo que vos decís eso y me recuerdo mucho esas palabras. Cuando estábamos en el colegio, en maternal, hacían 3 charlas con psicólogos externos y me acuerdo que una de ellas, de esas charlas, era sobre esto. Y ella decía, hagan el ejercicio ustedes como adultos y acuéstense viendo una serie, viendo una película, cómo se acuesta y se duermen, cómo queda tu cerebro procesando, y qué irá a pasar mañana, si lo va a matar, no, yo tengo que mañana ver el otro capítulo, ¿será que sí va a llegar, no va a llegar? Pues se queda procesando un rato